Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Bueno, aquí lo que tenemos es lo que esperamos en cuanto a la tasa de desempleo abierto. Lamentablemente esta crisis nos toma con una situación de debilidad. Ya la economía venía creciendo cada vez menos y eso había impactado el desempleo para llevarnos a una tasa histórica del 12.4%. Para que tengan el dato, solamente el turismo representa el 8% del PIB de manera anual y representa a nivel del empleo aproximadamente el 12% de los ocupados totales, de los 2.200.000 personas ocupadas antes del COVID. Entonces, nuestro estimado es que en el peor momento de la crisis, en abril, la tasa de desempleo prácticamente se va a duplicar. Entre abril y mayo tendríamos 645.000 personas desempleadas. Esto es bien importante por los efectos sociales y eventualmente de estabilidad que puedan tener, y por eso la importancia de las medidas en ayuda de estos ciudadanos costarricenses, que si multiplicamos por 3 personas por hogar, pues estamos hablando de prácticamente entre un 40 a 45% de los 5 millones de habitantes afectados por una contracción de ingresos. Y claro, conforme la economía vaya recuperándose en el tiempo y se permitan flexibilizar las restricciones que se están tomando para proteger las vidas humanas, pues que a su vez la tasa de desempleo caiga para que alcancemos en diciembre nuestro mejor estimado de una tasa mucho menor del 26%, aunque sí mayor al nivel histórico del 12.4%, quedaríamos con 15.8, cerca de 393.000 personas desempleadas. Bueno, efectivamente, el gobierno ha estado conversando sobre la posibilidad de establecer fondos de ayuda o fondos de subsidio. El anterior era el que explicaba Carlos, que se estaría nutriendo de una reasignación de partidas presupuestarias, se estaría nutriendo del impuesto a los combustibles. Si querés devolverte un momentito, Ignacio, y se estaría nutriendo eventualmente del impuesto de aportación solidaria sobre los salarios. Ahí el tema en discusión es si, como el señor ministro mencionó, 500.000 colones, o como el señor presidente anunció que eventualmente sería escalas graduales sobre 1.100.000 colones, en cuyo caso tanto las pensiones como los salarios del sector público, sector privado más afectados serían aquellos entre 2 millones, 2 millones y medio de manera transitoria, para que con estos ingresos se pueda establecer una ayuda de 3 meses equivalente a 230.000 colones para necesidades básicas de este grupo de 500.000 hogares afectados. Sigamos. Pero paralelamente el gobierno también anunció al puro principio, y entendemos que la próxima semana esto va a discusión en la Asamblea Legislativa, un plan Proteger. Ese plan Proteger, que fue el millón de millones de colones, ha venido cambiando por distintos ajustes. Lo que sí es cierto es que haya aprobado el crédito de la Corporación Andina de Fomento, de los cuales se habló de 500 millones, pero recordemos de que hay 100 que se devuelven en la forma de capitalización, de tal manera que el disponible son 400 millones de dólares. El fondo de titularización de utilidades futuras por los próximos 12 años del INS se cambió ahora por un proyecto de ley que se va a discutir, que es una participación en el patrimonio del INS de un 7%. La suficiencia patrimonial, el capital mínimo que una compañía de seguros debe tener, cumple con un límite regulatorio, y al quitarle ese 7%, 130 millones de dólares, el INS no tendría problema, estaría bien holgado en cuanto a la suficiencia, por lo que en lo personal no creo que haya inconveniente con eso. Luego está el plan Pagar, que ya el ministro de Hacienda había anunciado de recolectar por una sola vez los 400 millones de dólares de los superávit de las entidades públicas. Hay un préstamo del BITS y de Proparco por 380 millones de dólares, y luego el gravamen incremental que se hizo a las pensiones de lujo. Si sumamos esos elementos, pues tendríamos un fondo
equivalente a 1.400 millones de dólares, que junto con el fondo anterior de subsidios nos daría un equivalente a casi 3.4% del PIB. Es una suma muy importante, es muy grande. De ahí que lo importante es no solamente este origen de fondos, lo que hace falta de parte del Ejecutivo, y esperamos verlo, es el plan de aplicación. ¿Dónde se van a aplicar estos fondos? ¿Cuántos de estos 1.400 millones de dólares van a ir a gastos de salud necesarios por la crisis en la que estamos incurriendo? ¿Cuánto va a ir a proteger el empleo y de qué manera y cómo se cruza eso con los fondos de subsidios anteriores? ¿Y cuánto es lo que se va a dedicar a seguir financiando el gasto corriente, que como ustedes ya escucharon a Chantal, una de las grandes preocupaciones después de esta crisis es el tamaño del déficit fiscal y el tamaño de la deuda, por lo que ya deberíamos estar pensando en contener el gasto corriente, incluso en posponer gastos de capital, porque sí, el impacto va a ser severo. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.